Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Conmoción en Colombia por el asesinato de una activista social. La CSA emitió un comunicado condenando el asesinato del dirigente sindical boliviano Orlando Gutiérrez. En Chile, los gremios de la salud se declararon en estado de alerta nacional. El Ministerio de Economía de Argentina anunció que el Tesoro dejará de solicitar asistencia al Banco Central. Es la noticia de la semana, una situación de imperfección de la democracia, una situación electoral compleja. A esta hora, estas son las novedades en Estados Unidos. En una elección muy reñida que mostró al candidato republicano y presidente en funciones Donald Trump lanzando acusaciones de fraude sin prueba alguna en varios estados, y manejando durísimas acusaciones de presunta corrupción emitidas desde la misma Casa Blanca. A esta hora de cierre del resumen semanal de CSA TV, sigue siendo incierto el resultado electoral en Estados Unidos. Si bien el ex vicepresidente Joe Biden lleva la delantera en materia de electores, hay aún estados que no han culminado el escrutinio y otros como Carolina del Norte culminarán el conteo final la próxima semana. El mandatario estadounidense y candidato republicano solicitó en varias oportunidades la detención del conteo de votos, hecho que fue calificado por el diputado alemán Michael Schörling, quien está actuando como jefe de los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de flagrante abuso de poder. En tanto, el candidato demócrata realizó llamados a la calma a sus seguidores y omitió autoproclamarse vencedor. Por su parte, el presidente aseguró que hubo fraude y dijo que el resultado de la elección terminará siendo formalizado por el máximo tribunal de justicia. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters. No one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. Cícero Pereira, secretario de Política Social de la CSA, lo estamos recibiendo en esta columna editorial. A pandemia de Covid-19 é sem dúvida a maior crise sanitária e saúde pública a nível internacional das últimas décadas. A su vez, o impacto econômico, social e político da pandemia se prolonga mais allá do vírus. A crise generada por la pandemia foi antecedida por múltiplas crises que ocasionaram uma situação de vulnerabilidade para milhões de trabalhadores e trabalhadoras afetados por desemprego, ocupados em condições de informalidade, precariedade de múltiplas formas. As tecnologias de la comunicação, de la informação, o teletrabalho, o trabalho de entregas, o trabalho de plataformas, o trabalho de cuidados han sido fundamentais para prover à sociedade de serviços substanciais em meio às emergências sanitárias. Sin embargo, as pessoas que trabalham em esses empregos sempre foram ignoradas e seus direitos desconhecidos. Pero a pandemia também ha destruído milhões de empregos formais e afetou as negociações coletivas, o diálogo social em nossa região. Os estragos do neoliberalismo nos nossos países são tão fortes como o vírus que corre no corpo das pessoas. Quando nos adentramos na situação do trabalho infantil, vemos que apesar dos inúmeros esforços e recursos existentes, segundo a OIT, em outubro do ano passado, 10,5 milhões de ninhos, de ninhas e adolescentes trabalham na América Latina e Caribe. Destes, 6,3 milhões, 75% em atividades peligrosas.
Cabe ressaltar que a CSA, desde sua fundação em 2008, está comprometida com a prevenção e erradicação do trabalho infantil em todas suas formas e com o combate às causas que generam e la produzem. Por ello, planteamos a necessidade de um novo contrato social que inclui o respeito à liberdade sindical, a negociação coletiva como direito habilitantes para o trabalho decente. Desde a Plataforma de Desenvolvimento pelas Américas, PLADA, hacemos propostas como erradicação do trabalho infantil e da exploração familiar como trabalho não remunerado, mediante políticas de desenvolvimento produtivo, de proteção ao emprego das pessoas adultas, seguridade social e distribuição equitativa da riqueza. Defendemos com firmeza o direito de los niños, das niñas e dos adolescentes, à la salud, à educação pública gratuita, a ter uma família, a contar com um habitat saudável. Nos vamos ahora a Bolivia, donde la CSA repudia el asesinato de un dirigente sindical en ese país. La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas expresa su repudio y condena al asesinato del compañero Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, referente y líder de su sindicato, miembro del Comité Ejecutivo de la COP Bolivia, trabajador minero y militante, defensor de la democracia. Este 28 de octubre se conoció su fallecimiento luego de que el 22 de octubre fuera atacado a golpes por un grupo de hombres, ocasionándole múltiples lesiones de gravedad. Gutiérrez era reconocido como líder y activo militante contra el golpe de Estado que tuvo lugar hace casi un año en el hermano país de Bolivia. Este asesinato ocurre pocos días después de haberse celebrado elecciones nacionales donde el movimiento del socialismo obtuvo una amplia mayoría logrando la victoria del gobierno nacional. El golpe de Estado ocurrido el año pasado, los 11 meses de violencia, asedio y restauración conservadora y racista son el telón de fondo que propiciaron este asesinato y otros actos de violencia que se vivieron en territorio boliviano. La CSA condena este hecho de violencia política y expresa su solidaridad con nuestros hermanos y exige a las autoridades de gobierno las investigaciones necesarias para la identificación de los responsables materiales e intelectuales y el establecimiento de las responsabilidades penales debidas, señala el comunicado. Nos vamos a Colombia, situación compleja, un nuevo asesinato de un dirigente social. Este es el informe. Con estos cantos que ya son tradición del Chocó para dar descanso al ser querido, familiares y amigos despidieron a la activista colombo-española Juana Perea Plata, asesinada de un disparo en la cabeza y cuyo cuerpo fue encontrado en la zona de playa de Nuquí, un remoto pueblo costero del departamento selvático del Chocó. La familia de origen vasco recuerda que además de trabajar en su proyecto ecoturístico, Juana enseñaba a las mujeres de Nuquí a coser para que tuvieran algún medio de subsistencia. Además era conocida por su activismo contra la construcción de un puerto en el Golfo de Tribugá, unos 5 kilómetros al norte de Nuquí, por el daño que la obra causaría a los ecosistemas marítimos y terrestres de la zona. La situación de violencia en la zona de Nuquí es tan grave que nadie de la familia pudo desplazarse hasta esa localidad del Chocó, uno de los departamentos más pobres y abandonados del país, para recibir directamente de las autoridades locales una explicación de lo sucedido y trasladar el cuerpo de Juana Perea a Bogotá. Justamente la familia recibió anoche una llamada del párroco del pueblo y del alcalde, quienes le contaron que el cadáver había sido lavado, le habían cambiado la ropa y lo habían trasladado a la iglesia cubierto solo con una sábana blanca, lo que los parientes consideran una violación de la cadena de custodia que puede alterar el curso de la investigación. El asesinato de Perea ha consternado al país y, en opinión del escritor y político Gustavo Álvarez Gardiazabal, es un crimen que nos hace pensar a muchos. Momento de hacer una pausa en las noticias, ya venimos. Si queremos
fortalecer al movimiento sindical de las Américas y queremos que éste tenga la fuerza necesaria para producir los cambios, debemos superar algunas prácticas que nos impusieron las élites a través de legislaciones y otras medidas, como por ejemplo la de la fragmentación y la división. Muchas veces preferimos tener muchos sindicatos pequeños con pocos trabajadores y trabajadoras adentro, en lugar de tener pocos sindicatos, pero con miles, decenas de miles y hasta cientos de miles de trabajadores y trabajadoras adentro. Eso cambia el poder de presión de los sindicatos, el poder de presión del movimiento sindical. Es el único movimiento del mundo que tiene esa capacidad. Por tanto, debemos fortalecernos. Nos vamos a Colombia, donde desmovilizados de la FARC han reclamado por justicia y seguridad. Ataviados con trajes blancos, banderas de Colombia y carteles de los nombres de los compañeros asesinados, desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC, se manifestaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para pedir al gobierno colombiano que cumpla la totalidad del acuerdo de paz y brinde seguridad. Los excombatientes ahora en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que participan en la llamada Peregrinación por la Vida y por la Paz, llegaron a la Plaza de Bolívar y levantaron sus carteles sin decir palabra alguna. Cartulinas blancas y escritos de diferentes colores estaban los nombres de varios de los excombatientes que hacen parte de los 236 desmovilizados asesinados en diferentes lugares del país desde que se firmó el acuerdo de paz en el 2016. Los exguerrilleros también hicieron presentaciones musicales de ritmos de vallenato y rap. La decisión de FARC de marchar hacia Bogotá para pedir protección al gobierno se tomó luego del asesinato el pasado 16 de octubre en Mesetas, en el departamento del Meta, del exguerrillero Juan de Jesús Monroy, líder de la reincorporación en esa región, y de su escolta Luis Alexander Largo. Estas movilizaciones se realizaron de manera totalmente pacífica y se siguieron los lineamientos de bioseguridad exigidos por la alcaldía de Bogotá, que permitió la manifestación. Toda la furia de la naturaleza, huracán Eta en Nicaragua, este es el informe. Dos mineros artesanales murieron soterrados tras un deslave en una mina en el municipio de Bonanza, en la región autónoma del Caribe Norte, como consecuencia de las lluvias provocadas por Eta, que golpea esa zona de Nicaragua con intensidad de categoría 4 de un máximo de 5, en la escala Saffir-Simpson. Los fallecidos, identificados con los nombres de Will, de 38 años, y Norwin, de 39, ambos originarios del municipio de Guasala, en el Caribe, son las primeras víctimas mortales por el paso del huracán por el país centroamericano. Un tercer minero, llamado Lázaro Herrera, de 44 años, logró sobrevivir al deslave y fue quien dio la voz de alarma. Los mineros se encontraban trabajando en la mina El Comal, en la comunidad Buenavista, cuando ocurrió el deslave como consecuencia de la saturación de los suelos por las constantes lluvias. Fue un golpe de como un peso que me cayó. Sí, me impactó, pero no mucho. Me impactó y los golpes en la cabeza, pero me siento bien, gracias a Dios. Logré salir, me agarré de un árbol, que es el árbol de donde me agarré, y me salí, bajé por aquí, oiga. Mientras el sobreviviente compartía su testimonio, los medios locales que daban cobertura al suceso, otro deslave ocurrió en el mismo punto sin consecuencias. Nos vamos a la República Argentina con novedades que surgen desde el Ministerio de Economía de ese país, que dejará de pedir asistencia al Banco Central. El Ministerio de Economía de Argentina anunció este lunes a través de un comunicado oficial que el Tesoro de la Nación durante este noviembre y el próximo diciembre no será financiado con el Banco Central sino mediante los capitales. El comunicado señala además, en cuanto a la política financiera para el cierre del año, se apunta a renovar la totalidad de los vencimientos de capital e intereses y obtener financiamiento neto de mercado por hasta un 10% respecto al total de vencimientos de dicho periodo. Cualquier incremento de financiamiento neto que supere ese umbral
será destinado a reducir adicionalmente el nivel de asistencia del Banco Central. El comunicado aclara que la adecuación de las políticas presupuestarias supone continuar protegiendo a los sectores de la sociedad que permanecen en estado de vulnerabilidad, permite avanzar en la agenda de normalización del financiamiento del sector público. La medida es adoptada cuando Argentina negocia con el Fondo Monetario Internacional un nuevo programa crediticio en reemplazo del acuerdo stand-by suscrito en 2018 por unos 57.000 millones de dólares, de los cuales recibió 44.000 millones y dejó en suspenso los demás tramos. 15 de noviembre, pocos días para elecciones municipales en Brasil, candidato del Partido de los Trabajadores en São Paulo. Uma eleição atípica. Nós estamos num processo de pandemia, com dificuldade de fazer campanha de rua. O PT tem uma tradição de fazer muitas campanhas de rua, inclusive com o presidente Lula, fazer comícios, e que nós não deixamos de fazer isso, a campanha de rua. Eu estou indo todos os dias, fazendo carreatas, conversando com os moradores, passeatas, andando. Então a gente não sabe exatamente como vai ser o comportamento do eleitor em relação a essa questão. Está havendo uma aceitação muito grande da minha candidatura ou do PT ou do Lula. Mais do PT e do Lula. ¿Por quê? Porque eu não sou uma pessoa conhecida. Y nuevamente en Perú el presidente Vizcarra puede ser sometido a un proceso de destitución. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. Una vez más, el Congreso de Perú votó abrir un proceso de destitución contra el presidente peruano Martín Vizcarra, acusado de incapacidad moral permanente, la segunda ocasión en la que los diputados buscan derribar al mandatario en menos de 2 meses por supuestos actos de corrupción. El presidente argentino Alberto Fernández dijo que si todo sale según lo esperado en la fase 3 de estudio de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, Argentina estará en condiciones de comenzar a vacunar a la población de riesgo entre el final de este año y el comienzo del próximo. Haití registró una ligera recuperación de las actividades económicas durante el cuarto trimestre del año fiscal, julio-septiembre, según información divulgada por el Banco Central. De acuerdo con la entidad financiera, el número de casos positivos de COVID-19 inferior a lo previsto, el reinicio de las operaciones en diversos sectores y la reapertura del tráfico aéreo internacional influyeron en este indicador. Momento de hacer una pausa para consejos y ya venimos con más noticias. Olá, queremos invitar a todos e a todas, as nossas entidades afiliadas, a las fraternas, a participar da Conferência Continental Transformar e Fortalecer o Sindicato para representar e organizar a toda a classe trabalhadora, no dia 26 e 27 de novembro de maneira virtual. Nós outros da CSA queremos sair dessa pandemia organizando a classe trabalhadora que não tem vínculo contratual, que está precarizada, que está na formalidade, mas fortalecer também os sindicatos existentes. Informações e inscrições para nossa conferência podem ser obtidas em nosso sítio web www.csa-medio-csi.org. Participe! Comenzamos en Chile, donde los trabajadores de la salud se han declarado en alerta nacional por la pandemia. Se nos engaña cuando se nos habla de rebrote en un escenario donde ha quedado en evidencia con los distintos informes que no ha habido un control efectivo de lo que ha significado el contagio producto del COVID-19,
Y ahí el rol de los trabajadores y trabajadoras de la salud ha sido clave, no solamente para generar un cuadro de protección, de resguardo de quienes han estado contagiados, incluso poniendo en riesgo sus vidas ante la ausencia de los elementos de protección personal, sino que además también han sido la voz de alerta respecto de la clarificación de la real cantidad de contagiados y por lo tanto de asegurarle certezas y certidumbre a la población sobre cuál es el estado de situación. Hoy día, donde estamos viendo un rebrote o se está viendo olas de segundo contagio en los países de Europa, nada indica que si no se toman las medidas y los resguardos necesarios, esa situación no pueda volver a nuestro país en cualquier minuto. La Organización Mundial de la Salud respalda las protestas que se originan en distintos países por las restricciones derivadas de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud dijo que apoya el derecho de la gente a protestar y a expresar lo que piensa frente a las restricciones que dictan los gobiernos para frenar la pandemia de COVID-19, siempre y cuando esto se haga de forma pacífica y no provoque un aumento de los contagios. La gente está frustrada y tiene derecho de estarlo. Todo el mundo quiere volver a una vida normal, reconoció el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, al comentar las protestas que se han visto en los últimos días en ciudades europeas, incluidas varias españolas, algunas de las cuales degeneraron en actos violentos. Ryan dijo que la gente tiene el derecho de cuestionar medidas restrictivas tomadas por los gobiernos, aunque lo ideal sería que existiesen canales de diálogo entre la comunidad y sus autoridades para que las medidas se tomen de forma consensuada. La UNESCO viene trabajando activamente en este tema, el tráfico de bienes culturales. Vamos a ver lo que está ocurriendo en Perú. Perú es uno de los países más afectados por el tráfico de bienes culturales. Según la UNESCO, en el caso de este país, el tráfico cultural no solo implica el saqueo arqueológico, sino también el de bienes coloniales vinculados con el arte religioso y del patrimonio documental de la época republicana. Así lo indica el coordinador del sector cultura de la UNESCO en Perú, Enrique López. No debemos olvidar que, tristemente, junto con el tráfico de armas, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas, el tráfico ilícito de bienes culturales significa una de las actividades ilícitas más lucrativas a nivel mundial, con movimientos de fondos de casi 10.000 millones de dólares. En algunos casos, alertó la UNESCO, se trata de una actividad altamente organizada que constituye además una de las principales fuentes de financiación de organizaciones criminales y terroristas. La UNESCO busca visibilizar entre el público y los amantes del arte como una amenaza para la historia y la identidad de las naciones. El organismo internacional ha lanzado la campaña de prensa y redes sociales en la que se presentará la verdadera historia de 5 objetos de Oriente Medio, África, Europa, Asia y América Latina. La campaña busca que al poner en escena estos objetos robados se dé ese proceso de concientización. Comprar, participar de alguna manera de la cadena de hechos que llevan al tráfico ilícito es incidir negativamente en el empobrecimiento de los pueblos y la perpetuación de relaciones coloniales entre los países. A pesar de la gran afectación que sufre, López destacó que Perú tiene una posición de liderazgo a nivel de Latinoamérica en la articulación institucional para combatir este delito. En los últimos 10 años, Perú ha fortalecido su política de lucha contra el tráfico de bienes culturales y ha repatriado casi 17.000 objetos patrimoniales. Países del Cono Sur realizan un encuentro preparatorio para lo que será la Conferencia Continental. Esta semana la Confederación Sindical de las Trabajadoras y los Trabajadores de las Américas, la CSA, realizó la reunión subregional de Cono Sur con las centrales afiliadas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para discutir la autorreforma. Este es el segundo encuentro de un ciclo de debates que precederá a la Conferencia Continental, transformar y fortalecer el sindicato para representar y organizar a toda la clase trabajadora, marcada para los días 26 y 27 de noviembre. Más de 200 representantes de 12 centrales sindicales afiliadas de la CSA participaron del encuentro. Rafael Freire, secretario general de la CSA, habló sobre los desafíos que los sindicatos
de la región tienen. Seremos nosotros mismos los que vamos a decidir sobre nuestro futuro. Es decir, tenemos muy claro que nosotros vamos a decidir sobre nuestra estructura sindical. Nosotros vamos a decidir si vamos a mover esta América o no con relación a la estructura sindical. La decisión nuestra, de la CSA, es que sí, queremos cambiar. Podemos tener una segunda decisión en el sentido de no hacer cambios, de no alterar la estructura sindical. Sería una decisión posible, pero nuestra decisión es otra. Es que sí, queremos hacer cambios y queremos empezar. Sabemos que es un proceso de convencimiento y de construcción política. No es algo que pasa del día a la noche, pero la CSA inicia en el 2020 y quién sabe tendremos en el futuro una estructura sindical más fuerte de la que tenemos hoy. La autonomía sindical, los temas de género y juventud y la unidad sindical fueron el centro de los debates que contaron con la participación mayoritaria de mujeres. Del total de participantes, el 58% eran mujeres. Y en Sri Lanka, 120 ballenas francas que habían varado en una zona de ese país han sido liberadas por un grupo de voluntarios. Sri Lanka salva a las 120 ballenas varadas que quedaron encalladas en la costa gracias a la ayuda de cientos de voluntarios y la coordinación de la Marina. Se trata de uno de los incidentes más graves de este tipo registrados en la isla, y aunque al menos 4 ejemplares han fallecido, las autoridades destacan que la situación podría haber acabado mucho peor. Los vecinos de la playa de Panadura, en la costa occidental de Sri Lanka y a unos 30 kilómetros al sur de Colombo, descubrieron el lunes por la tarde a decenas de estos mamíferos marinos varados en la arena. A pesar de que la región se encuentra bajo estrictas restricciones para controlar la expansión del coronavirus, cientos de voluntarios se unieron a las labores de rescate liderados por los guardacostas y la Marina. Las aguas srilankesas son hogar de ballenas piloto, una especie que se puede encontrar en otras partes del globo y que disfruta tanto del trópico como de aguas templadas, que suelen verse afectadas por el sonar de los barcos pesqueros. Ahora el Departamento de Conservación de la Fauna está investigando los cadáveres de las ballenas piloto muertas para esclarecer las causas del incidente. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.